Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por visitar nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Esta semana estamos considerando el estudio número 33. Este es el tercer artículo de la Atalaya de agosto de 2024. Lleva como título: La congregación refleja el punto de vista de Jehová sobre los pecadores. El texto en el que se basa este estudio es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, donde leemos: Si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante. El estudio de hoy consta de 17 párrafos, a los que iremos dando respuesta apoyándonos en los textos bíblicos. El tema de este estudio es el siguiente: ¿qué aprendemos de la manera como se trató un caso de un pecado grave en la congregación de Corinto? Nuestro resumen para el estudio de esta semana es el siguiente. El estudio que repasamos hoy nos invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la justicia y la misericordia que caracteriza a Jehová, y cómo su pueblo debe imitarlo al tratar con los pecadores dentro de la congregación. El artículo destaca el importante papel que juegan los ancianos al aplicar la disciplina bíblica de manera amorosa y justa, y cómo cada miembro de la congregación también tiene la responsabilidad de seguir el ejemplo de Jehová en la manera en que responde cuando un pecador se arrepiente. A través de casos bíblicos, como el que se vivió en la congregación de Corinto, se nos enseña a valorar la disciplina como una herramienta para restaurar a los que han caído en pecado, y para proteger la espiritualidad de la congregación. El estudio recuerda que Jehová no tolera los pecados graves dentro de su pueblo, pero su misericordia es evidente cuando un pecador se arrepiente sinceramente. También nos recuerda que la disciplina amorosa no solo corrige al pecador, sino que también fortalece a la congregación, ya que la protección de su pureza espiritual es vital para que continúe reflejando las normas justas de Jehová. Vamos ahora con el estudio. La pregunta del párrafo 1 dice así: ¿cuál es el deseo de Jehová? Vamos con la respuesta. Jehová nos otorgó la capacidad de decidir, y su anhelo es que utilicemos ese don para dedicarnos a él. Jehová no obliga a nadie, sino que extiende su invitación amorosa para que escojamos seguir sus caminos, tal como en el caso de Israel, reflejado en Deuteronomio 30, 19 y 20. Esta libertad de elección que Jehová nos da, es un reflejo del respeto que Dios tiene hacia sus criaturas. Gálatas 6, 7 y 8, muestra que nuestras elecciones determinan nuestro futuro, y aquellos que optan por sembrar para el Espíritu cosecharán vida eterna. Por lo tanto, el deseo de Jehová es que todos alcancemos la salvación y disfrutemos de su amistad. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 2. ¿Qué quiere Jehová que hagan quienes han cometido un pecado grave, y no se han arrepentido? Como esta pregunta está basada en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, lo escuchamos y dice así: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado. Pero si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante que está junto al Padre, Jesucristo, uno que es justo. Muchas gracias. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. Jehová, en su amor infinito, no se complace en la disciplina, pero la considera necesaria cuando un miembro de la congregación comete un pecado grave y no muestra arrepentimiento. Al apartar a un pecador impenitente de la congregación, se protege la espiritualidad de la congregación. Sin embargo, el objetivo final de esta acción no es castigar, sino ayudar al pecador a reflexionar sobre su conducta y arrepentirse. Primera de Juan 2:1 destaca que Cristo actúa como abogado ante Jehová, intercediendo por los que pecan, lo que subraya el amor y el deseo de perdón de parte de Jehová. Además, otros textos bíblicos muestran cómo Jehová está siempre dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten sinceramente. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 3. ¿Qué veremos en este artículo? Vamos con la respuesta. Haremos un recorrido que tiene como objetivo ayudar a los cristianos a comprender y aplicar el punto de vista de Jehová en cuanto a los pecados graves. En primer lugar, se examinará el caso de un pecador en la congregación de Corinto, registrado en 1 Corintios 5. En segundo lugar, se discutirá cómo después de que el pecador mostró arrepentimiento genuino,
Pablo recomendó readmitirlo con amor y restaurar su posición en la congregación, tal como se indica en 2 a los Corintios 2 del 6 al 8. Por último, se analizará cómo Jehová ve a aquellos que cometen pecados graves, destacando su deseo de que se arrepientan y sean restaurados, siempre que se esfuercen por cambiar y dejar atrás su mala conducta. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado ¿Cómo se trató en el siglo I un caso de un pecado grave? Pasemos a la pregunta del párrafo 4, dice así. ¿Qué estaba pasando en la congregación de Corinto? Como esta pregunta está basada en 1 Corintios capítulo 5 versículos 1 y 2, los escuchamos y dicen así. De hecho, se me ha informado que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual. Un caso de inmoralidad tan grave que ni siquiera se da entre los no creyentes. Que cierto hombre vive con la esposa de su padre. ¿Y ustedes se sienten orgullosos? ¿No deberían estar lamentándose para que se saque de entre ustedes al hombre que ha hecho eso? Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. El caso de inmoralidad en Corinto fue una de las razones por las que Pablo escribió su primera carta a esta congregación. La relación inmoral entre un miembro y su madrastra no solo violaba las leyes morales de Jehová, sino que también desafiaba las normas culturales de la época, incluso entre los no creyentes. Este comportamiento estaba contaminando la moralidad de la congregación y su buen nombre. La respuesta tolerante de los corintios muestra que no comprendían plenamente la seriedad del pecado y sus efectos. Pablo tuvo que corregirlos para hacerles ver que la verdadera misericordia divina no es excusa para tolerar el pecado descarado, sino que, en casos así, se necesita disciplina para mantener la pureza de la congregación. La tolerancia al pecado podía llevar a otros a seguir el mal ejemplo, lo cual es algo que Pablo y Jehová querían evitar. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 5. ¿Qué le escribió Pablo a la congregación, y qué quiso decir? Como esta pregunta está basada en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13, lo escuchamos y dice así. Mientras que Dios juzga a los de afuera, saquen a la persona malvada que está entre ustedes. Muchas gracias. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. En este texto, Pablo escribió a los corintios, que debían sacar al hombre inicuo de entre ustedes. Con estas palabras, no solo estaba refiriéndose a una expulsión física de la congregación, sino a la interrupción de toda relación social con el pecador. En 1 Corintios 5:11, Pablo especifica que los hermanos no debían ni siquiera comer con él, ya que esto implicaría una relación cercana y familiar. La importancia de esta instrucción radica en la influencia que un pecador no arrepentido podía tener sobre los demás. Pablo estaba preocupado porque tolerar el comportamiento de un pecador podría dañar la moralidad de toda la congregación. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 6, dice así. ¿Qué efecto tuvo la carta de Pablo en la congregación y en el pecador? Vamos con la respuesta. La carta de Pablo fue crucial para ayudar tanto a la congregación como al pecador. Los hermanos de Corinto siguieron las instrucciones apostólicas, comprendiendo que, al apartar al pecador no arrepentido, estaban protegiendo la pureza de la congregación. Esta acción no solo fortaleció la unidad entre los miembros, sino que también les permitió ver la importancia de obedecer a Jehová. Al mismo tiempo, el pecador mostró arrepentimiento genuino, un cambio profundo de conducta y actitud. Este proceso fue precisamente lo que Pablo deseaba, que el pecador reflexionara y se arrepintiera sinceramente. Muchas gracias. Acabamos aquí el primer subtema. Hemos visto lecciones importantes sobre la disciplina, el arrepentimiento y la misericordia. Durante el tercer viaje misionero de Pablo, se enteró de un caso grave de inmoralidad sexual. Un cristiano estaba teniendo relaciones con su madrastra. Esta conducta, incluso entre los no creyentes, era considerada inadmisible. Sin embargo, la congregación no solo toleraba este comportamiento, sino que en algunos casos, podía haber sentido orgullo, pensando erróneamente que mostraban la misericordia de Dios al ser comprensivos con las imperfecciones humanas. Pablo, sin embargo, dejó claro que Jehová no tolera el pecado dentro de su pueblo,
ya que esto podría afectar a otros hermanos espiritualmente. Dio instrucciones claras a la congregación para que sacaran al pecador impenitente, con el propósito de proteger la pureza de la congregación y motivar al pecador a reflexionar y arrepentirse. Con el tiempo, el pecador se arrepintió sinceramente, cambiando su actitud y conducta, lo que fue reportado a Pablo. Entonces, Pablo dio nuevas instrucciones: la congregación debía perdonarlo, consolarlo y confirmarle su amor para evitar que se sintiera abrumado por la tristeza. Este perdón no solo restauraría su relación con Jehová, sino que también fortalecería la unidad de la congregación, mostrando el equilibrio entre justicia y misericordia que caracteriza a Jehová. La disciplina aplicada con firmeza logró su objetivo, llevando al pecador al arrepentimiento, y la congregación ahora tenía la oportunidad de imitar el amor de Jehová, al recibirlo nuevamente con los brazos abiertos. Este relato resalta que, aunque Jehová no tolera el pecado, siempre está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado ¿Cómo debía tratar la congregación al pecador arrepentido? Pasemos a la pregunta del párrafo 7, dice así. ¿Qué se logró al sacar de la congregación al pecador? Como esta pregunta está basada en 2 Corintios capítulo 2 versículos del 5 al 8, los escuchamos y dicen así. Ahora bien, si alguien ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino a todos ustedes hasta cierto punto, para no ser demasiado severo en lo que digo. Ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Por lo tanto, les aconsejo que le confirmen que lo aman. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. En estos textos, Pablo menciona que la reprensión dada por la congregación fue suficiente y logró el efecto deseado, que el pecador reconociera su error y cambiara su comportamiento. Este proceso, aunque doloroso para el pecador y para la congregación, es parte del método amoroso que Jehová usa para ayudar a sus siervos a volver al camino correcto. Hebreos 12:11 resalta que la disciplina divina, aunque momentáneamente penosa, tiene un fin pacífico y produce buenos resultados en quienes la aceptan. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 8, dice así. ¿Qué le dijo luego Pablo a la congregación? Vamos con la respuesta. Pablo les dejó claro a los corintios que el arrepentimiento del pecador debía ir acompañado del perdón y consuelo por parte de la congregación. En 2 Corintios 2, 7 y 8, Pablo insiste en que no solo lo perdonen, sino que lo consuelen y le confirmen su amor. Esto muestra que la disciplina no solo tiene el objetivo de corregir, sino también de restaurar y fortalecer al pecador una vez que se arrepiente. Al confirmar su amor, la congregación sigue el ejemplo de Jehová, quien no solo perdona, sino que también recibe con gozo a los que se arrepienten sinceramente. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 9. ¿Por qué es posible que a algunos les costara perdonar al pecador que se había arrepentido? Vamos con la respuesta. Es posible que algunos hermanos en la congregación de Corinto tuvieran dificultades para perdonar al pecador arrepentido. Sus malas decisiones no solo afectaron su relación con Jehová, sino que también pudieron herir personalmente a algunos hermanos. Esto podría haber generado sentimientos de resentimiento o una sensación de injusticia, especialmente entre aquellos que se esforzaban por seguir obedeciendo a Jehová. Sin embargo, el amor cristiano y el ejemplo de Jehová nos enseñan a perdonar y recibir con cariño a los que se arrepienten. Como menciona Hebreos 12:11, la disciplina puede ser dolorosa, pero su fruto es pacífico y justo. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta de los párrafos 10 y 11. Si los ancianos se hubieran negado a perdonar al pecador arrepentido, ¿qué podría haber pasado? Vamos con la respuesta. Negarse a perdonar al pecador arrepentido podría haber generado un daño espiritual tanto en el individuo como en la congregación. El pecador, al no sentirse perdonado o aceptado, podría haberse desanimado por completo, llegando a creer que era un caso perdido. 2 Corintios 2:7 menciona el riesgo de que una persona se sienta abrumada por una tristeza excesiva.
si la congregación hubiera actuado con dureza, habrían dejado de reflejar la misericordia de Jehová, cuyo deseo es perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. Además, los hermanos habrían puesto en peligro su propia espiritualidad al no imitar el amor de Dios. Pablo les advirtió, en 2 Corintios 2, 10 y 11, que debían perdonar para que Satanás no se aprovechara de la situación, evitando así que se convirtieran en instrumentos de destrucción espiritual. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 12. ¿Cómo podía la congregación imitar a Jehová? Vamos con la respuesta. La clave para que la congregación de Corinto imitara a Jehová era reflejar su disposición a perdonar y mostrar misericordia, tal como lo demuestran los escritos de David, Miqueas e Isaías. En el Salmo 86:5, David destaca que Jehová es siempre bueno y está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. Miqueas 7:18 presenta a Jehová como un Dios incomparable en su capacidad para perdonar. Isaías 55:7 refuerza este mensaje al instar a los pecadores a regresar a Jehová. Por lo tanto, negarse a perdonar sería imitar a Satanás, quien es implacable y cruel. En cambio, al demostrar el perdón generoso de Jehová, la congregación no solo protegería su unidad, sino que también fortalecería la espiritualidad de sus miembros. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Por qué era la decisión correcta readmitir a aquel hombre? Vamos con la respuesta. La readmisión del hombre de Corinto fue una decisión acertada, porque reflejaba el equilibrio entre justicia y misericordia que caracteriza a Jehová. Pablo insistió en que la congregación debía demostrar amor y perdonar al pecador arrepentido, siguiendo el ejemplo de Dios, quien perdona generosamente. En 2 Corintios 2:9, Pablo mencionó que la obediencia en todo incluía perdonar y consolar al arrepentido. Aunque el tiempo desde su expulsión fue corto, parece que el arrepentimiento del hombre fue sincero y profundo, lo cual es lo más importante para su restauración. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. Este subtema nos enseña importantes lecciones sobre el poder restaurador de la disciplina y la misericordia de Jehová. La congregación había actuado siguiendo las instrucciones de Pablo al expulsar al hombre que no se había arrepentido de su grave pecado. Esta disciplina cumplió su propósito, ya que llevó al pecador a reflexionar sobre su conducta, y con el tiempo, se arrepintió genuinamente, cambiando su actitud y volviendo a las normas justas de Jehová. Ante este arrepentimiento, Pablo instruyó a la congregación a perdonarlo y consolarlo, demostrando amor y asegurándose de que no se sintiera abrumado por la tristeza. El objetivo de la disciplina no es solo proteger a la congregación, sino también motivar al pecador a arrepentirse y regresar a Jehová, lo cual ocurrió en este caso. La decisión de readmitirlo, aunque tomada tras unos pocos meses, fue la correcta, ya que la disciplina había tenido el efecto deseado y no había necesidad de retrasar su readmisión. La congregación debía mostrar el mismo amor y misericordia que Jehová, quien siempre está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. De hecho, como señala 2 de Pedro 3:9, Jehová no desea que nadie sea destruido, sino que todos alcancen el arrepentimiento. Este proceso reflejó la justicia y la misericordia de Jehová al equilibrar la necesidad de disciplina con la restauración del pecador. A través de este ejemplo, la congregación aprendió a imitar el amor de Jehová, mostrando perdón y consuelo a aquellos que se arrepienten, y fortaleciendo así la unidad y espiritualidad de la congregación en su conjunto. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado ¿Qué aprendemos de la justicia y la misericordia de Jehová? Pasemos a la pregunta de los párrafos 14 y 15. ¿Qué nos enseña la manera como se trató este caso de un pecado grave en la congregación de Corinto? Como esta pregunta está basada en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, lo escuchamos y dice así. Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Muchas gracias. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. Como se menciona en 2 de Pedro 3:9 y Ezequiel 33:11, el objetivo de Jehová es que las personas se arrepientan y se salven. Cuando el pecador de Corinto mostró arrepentimiento genuino y cambió su conducta, Jehová, a través de Pablo,
instruyó a la congregación que lo perdonaran y lo recibieran de vuelta. Este proceso de restauración ilustra que el perdón y la misericordia están disponibles para aquellos que se arrepienten sinceramente. Por lo tanto, aunque Jehová es misericordioso, no es permisivo ni rebaja sus normas morales. Dejar que una persona no arrepentida permanezca en la congregación pondría en riesgo la espiritualidad y la pureza de todos sus miembros. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 16, dice así. ¿Qué siente usted por Jehová al meditar en cómo se trató el caso de ese pecado grave en Corinto? Vamos con la respuesta. Como muestra el Salmo 33:5, Jehová ama la justicia, pero su justicia va de la mano con su amor. La disciplina aplicada al pecador en Corinto no tenía un propósito sancionador, sino restaurador, y esto destaca la gran misericordia de Jehová. Al reflexionar sobre este caso, uno se siente conmovido por el amor de Jehová hacia todos sus siervos, ya que, aunque todos somos pecadores, Él está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos sinceramente. Muchas gracias. Pasemos a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 17, dice así. ¿Qué analizaremos en los siguientes artículos? Vamos con la respuesta. Analizaremos cómo los ancianos pueden imitar el amor de Jehová al tratar a una persona que ha cometido un pecado grave. Se examinará el proceso por el cual los ancianos pueden ayudar a esa persona a arrepentirse, y cómo pueden nivelar la justicia con la misericordia al tomar decisiones difíciles. Además, se discutirá cómo los miembros de la congregación deben reaccionar si los ancianos deciden expulsar a alguien por no arrepentirse, o readmitir a un pecador arrepentido. Muchas gracias. Acabamos aquí el tercer subtema. El caso de cómo se trató el pecado grave en la congregación de Corinto es una lección importante sobre la justicia y misericordia de Jehová. Este relato fue registrado en la Biblia para nuestra enseñanza, demostrando que Jehová no tolera los pecados graves dentro de su pueblo. Algunos podrían pensar que, debido a su gran misericordia, Jehová permitiría que una persona no arrepentida continuara siendo parte de la congregación. Sin embargo, esto no es cierto. Aunque Jehová es misericordioso, no es permisivo ni rebaja sus normas. Permitir que un pecador no arrepentido permanezca en la congregación pondría en peligro la espiritualidad de todos los miembros, como se menciona en 1 Corintios 15:33, que advierte sobre las malas influencias. Por otro lado, este relato también resalta el deseo de Jehová de que las personas se arrepientan y se salven. Como se menciona en 2 de Pedro 3:9, Jehová no desea que nadie sea destruido, sino que todos alcancen el arrepentimiento. Por esta razón, cuando el pecador de Corinto mostró arrepentimiento genuino, Jehová, a través de Pablo, instruyó a la congregación para que lo perdonaran y lo readmitieran. Este acto de perdón y restauración es una manifestación del amor y la misericordia de Jehová, quien siempre está dispuesto a acoger a los pecadores arrepentidos. Pasamos ahora al repaso de 3 preguntas titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta, dice así. ¿Cuál es el deseo de Jehová para todas las personas? Vamos con la respuesta. Jehová desea que todas las personas elijan dedicarse a Él, disfruten de su amistad, y vivan para siempre. Muchas gracias. La segunda pregunta, dice así. Cuando un hombre de Corinto no se arrepintió del pecado que había cometido, ¿qué le dijo Pablo a la congregación? Vamos con la respuesta. Pablo les dijo que debían sacar de la congregación al hombre que no se había arrepentido, para proteger la pureza espiritual de la congregación. Muchas gracias. La tercera pregunta dice así. Cuando el pecador se arrepintió, ¿qué instrucciones les dio Pablo a los cristianos de Corinto? Vamos con la respuesta. Pablo les indicó que debían perdonarlo, consolarlo y confirmarle su amor, para que no se sintiera abrumado por la tristeza. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 34. Corresponderá a la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2024. Tiene como título:
Cómo se les muestra amor y misericordia a quienes cometen un pecado grave. Está basado en el texto de Romanos capítulo 2 versículo 4, donde leemos: En su bondad, Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento. Esperamos que Jehová nos guíe, y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.